next speaker is Alicia Elisa Blas Brunel from the UNED in Spain, Distance University in Spain. This is the first and only bilingual panel that we're having in this conference, so the paper will be given in Spanish. For members of the audiences with difficulties understanding Spanish, we might do sort of a summary by the end of it, and I'm sure she might be able to respond to questions in English, and if not, I'm very happy to translate them. So, Alicia Blas Brunel está titulada en Dirección de Escena y Dramaturgia y es profesora de espacio escénico en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En la actualidad coordina la asignatura de Pedagogía Teatral y es miembro del Departamento de Proyectos de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Compagina su actividad como docente y diseñadora escénica con la investigación, realizando el doctorado en Estudios Literarios y Culturales en Lengua Inglesa sobre la deconstrucción de la figura de Edward Gordon Craig y la ampliación del canon teatral a partir de sus contextos relacionales femeninos. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. A estas horas de la mañana y después de un día y una tarde como las de ayer llenas de emociones y magníficas ponencias, quiero en primer lugar dar las gracias al público que nos acompaña y por supuesto a la organización de este evento. Gracias especialmente a Laura, Rosario y Victoria por hacerme un hueco con esta humilde comunicación. También quiero empezar pidiendo disculpas por mi falta de soltura en inglés. Aunque fascinada desde niña por el teatro y la cultura británica y disfruto mucho leyendo y escuchando la lengua de Shakespeare, sigo bloqueada a la hora de soltarme a hablar. Incluso en la vida cotidiana, mucho más en el contexto tan especializado como este y en un lugar como la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Sin embargo, la estrecha relación de la temática de este encuentro y el planteamiento del grupo de investigación que lo sustenta con el trabajo que empecé hace décadas y espero que culmine próximamente con la publicación de mi tesis doctoral, me ha empujado a superar mi timidez inicial, salir de los talleres y lanzarme a compartir algunos de los hallazgos que he podido hacer gracias precisamente al dominio del lenguaje que la experiencia como diseñadora y docente de espacio escénico desde hace casi 25 años me ha obligado a entrenar. Es la lengua de la plástica teatral y la práctica escénica. Por eso, antes de ponerme a explicar en castellano qué hago realmente aquí, escenógrafa y profesora de escenografía, en un congreso de filología inglesa sobre mujeres del teatro del siglo XIX, voy a continuar introduciendo la principal perspectiva desde la que se desarrolla esta investigación. La conceptualización de lo escenográfico como un conocimiento situado, es decir, como un conocimiento que no nos permite hacer un cambio, de punto de vista enriquecedor para los estudios teatrales, sino que incluso también nos ayuda a revisar todos los datos históricos y a entroncarlos con la actualidad. De alguna forma, esto es lo que de manera más o menos consciente hacemos siempre. Como dice Donna Haraway, cuando el conocimiento se pretende totalizado e insituable, es presentado como irresponsable. Por eso creo que nada es objetivo, ni inocente, ni casual. Como tantas otras expresiones estéticas, la espacialidad en las artes escénicas es el reflejo de las condiciones materiales e ideológicas de su época, pero también puede ejercer un papel prefigurador como promotora de cambios sociales y mentalidades, al mostrar otros mundos posibles y anunciar desigualdades y privilegios. Bueno, por tanto, si entendemos el teatro como un lugar más allá de la literatura dramática y empezamos a reivindicar su esencia material y fenomenológica, hay que reconsiderar la importancia de lo escenográfico que de lo escenográfico ha tenido, siguiendo la línea trazada por la académica británica, activista trans y popular youtuber Rachel Hahn. Hay que reconocer el tipo de saber que aporta lo escenográfico, es decir, un conocimiento que, entre otras cosas, desmonta la lógica binaria contenido-forma y puede ayudar a establecer relaciones más horizontales y justas en aulas, talleres y salas de ensayo. En este caso concreto, espero que podamos
ver a través de una nueva luz la personalidad de Ellen Terry, que no por haber sido muy estudiada deja de ser una gran desconocida para actuales intérpretes y artistas, perdiendo con ello no solamente suculentas anécdotas y morbosos salseos que, como suelo decir a mi alumnado, dejaría a estrellas de hoy célebres por sus escándalos como Madonna o Lady Gaga como modosas monjitas de la caridad, sino lo que es más importante, modelos de referencias alternativos al viejo mito del genio solitario normalmente masculino. Uso de ilustración la imagen esta del tarot de Rider-Waite-Smith, en el que se representa al loco inspirado por el personaje fundamental que es como la clave de esta investigación, que es Edward Gordon Craig. Pamela Colman Smith, que es la ilustradora, entre otras cosas, de este tarot tan famoso, el más popular, el más célebre del mundo, pero que durante mucho tiempo se ha borrado su nombre, el propio tarot, y se hablaba del tarot Rider-Waite, y se quitaba la ilustradora, era como una hijada, podemos decir, o una especie de hija adoptiva de Ellen Terry, que usó, digamos, las referencias del teatro en el que se movía como referencias para las distintas figuras de su tarot. Aquí nos encontramos ese personaje, que era ese joven Gordon Craig, como ejemplo de lo que sería ese artista, creador, solitario, loco e incomprendido. Es aquí, desde luego, donde empieza, por tanto, mi intervención, que intenta entroncar directamente con la genealogía de mi profesión, con algo histórico, pero sobre todo con algo muy presente, que se relaciona con el debate sobre la especificidad, sentido y definición del propio concepto de arte, del gran arte, de la idea de autoría y, por supuesto, de la idea de autoridad, y de cómo todos ellos conectan con una metodología de trabajo, con una jerarquización profesional y un mantenimiento del sistema, digamos, teatral que se mantiene hasta la actualidad, y en el que la figura del director digo, no directora ni directores, de escena, asume el papel de único creador del espectáculo. Por eso, aquí, y a diferencia de la estupenda charla de ayer en la que se hablaba de Ellen Terry y del famoso vestido de Lady Macbeth tejido con alas de escarabajo, bueno, veis que aquí, veis cómo es claramente está inspirado este joven Gordon Craig, además disfrazado de Hamlet, y esta era veis que está claramente que es la misma persona. ¿Os acordáis del famoso traje del que hablábamos ayer, ¿no? Que nos hablaba la compañera, ¿no? La compañera nos hablaba también de esa referencia a las esposas victorianas. Aquí yo no voy a hablar de las esposas, sino yo voy a hablar, porque entre otras cosas, Ellen Terry fue esposa de varios hombres, incluyendo de un hombre 30 años más joven que ella, por eso digo que ni Madonna se atreve con algo así, pero nunca de sus parejas realmente, verdaderamente estables, ni el padre de sus hijos. Entonces la vamos a presentar como madre, pero no solo biológica, sino ideológica y estética del concepto mismo de espacio escénico contemporáneo y de su mítico héroe fundacional, Edward Henry Gordon Craig. Puede ser que aquí no suene tanto su nombre, pero os puedo asegurar que a la finalización de cualquier primer curso de escenografía, dirección de escena o interpretación de las principales escuelas del mundo, os resultará tan familiar como gran innovador del teatro del siglo XX, que no solamente conoceréis o creeréis conocer, porque esto yo ahora mismo lo estoy cuestionando bastante, sus teorías sobre la supermarioneta, sobre el arte del teatro, sino que incluso podríais describir el famoso dispositivo de pantallas móviles de su escenificación de Hamlet de 1912 para el Teatro del Arte en Moscú, como si hubiera sucedido ayer mismo. Pues este es el famoso libro, El arte del teatro, que es como casi un libro de texto, incluso ahora en muchas de las escuelas de escenografía del mundo. 1906. Estos son algunos de esos bocetos famosísimos y estos dispositivos de pantallas móviles que giran y que se van transformando con la luz
para este famoso Hamlet de Moscú. Esta forma parte de su colección de revistas y de teoría teatral que se difundió por todo el mundo y que digamos que ha formado parte de lo que sería un poco el corpus de la teoría teatral contemporánea. A pesar todo esto de que, por ejemplo, este famoso teatro, o sea, este famoso Hamlet de Moscú fue un proyecto fracasado. O sea, realmente incluso hay una famosa leyenda en la que la escenografía esta que se vende como el ejemplo a seguir se cayó el día del estreno encima de los actores. Es verdad que esto es un mito, también luego se ha desmentido. No cayó el día del estreno, cayó el día del ensayo general antes y como consecuencia de eso lo que hicieron fue clavar literalmente los paneles, lo cual toda la movilidad que tenía esta teoría o este concepto pues impidió, porque imaginaros, en lugar de ser dispositivos que se van moviendo, girando, abriéndose y cerrando, que era un poco la idea teoría, suponía que tenían que echar un telón, salir un batallón de carpinteros, maquinistas, desmontar, recolocar, o sea, imaginaros una obra absolutamente lentísima y sin ningún tipo de funcionamiento. Pero eso no importó, no nos ha importado. Seguimos a pesar de ese fracaso, a pesar de que esta persona en muy contadas ocasiones en su larguísima vida, porque vivió muchísimos años y murió en los años, a finales de los años 60, en contadas ocasiones llegó a un escenario de nuevo, se le sigue presentando como ese creador mesiánico, solitario e incomprendido, que él mismo, gracias a su revista, por ejemplo, literalmente además La Máscara, de Mask, se encargó de difundir. Él, en teoría, en esta revista escribía todos los artículos. Esto, de nuevo, otra vez, cambiando distintos nombres, que él, digamos, asumía literalmente esas máscaras y iba convirtiéndose en distintos personajes. Esto recientemente también se está desmontando y sabemos que realmente la editora de la revista era una mujer, invisibilizada hasta hace muy poquito, y que era no solamente la editora, sino la traductora de muchos de los textos que proponía y la, digamos, artificio de que esta revista se pudiera seguir editando durante años, ¿no? A pesar de esa constatada misoginia, porque uno de sus principales hits también es afirmar la necesidad de sacar a las mujeres de la escena, porque solo ellas son responsables de la degeneración del viril drama, una paradójica constelación de personajes mayoritariamente femeninos, desde su madre a su hermana, a sus compañeras, amantes e hijas, colaboraron activamente en la generación, desarrollo y difusión de sus revolucionarias ideas sobre el arte del teatro y fueron esenciales en la materialización de sus muy escasas puestas en escena. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las principales inspiradoras, co-creadoras, colaboradoras, que es Isadora Duncan. Ayer vimos también una magnífica aportación sobre la que es la maestra de Isadora Duncan, ¿no? En Estados Unidos, como desarrolladora, digamos, de ese nuevo tipo de acercamiento a la corporalidad. Edward Gordon Craig y Isadora Duncan son pareja durante un tiempo, incluso tienen una hija en común, y desarrollan parte de su teoría, mucha parte de la teoría de Edward Gordon Craig está basada sobre el trabajo de Isadora Duncan. Isadora Duncan realmente, ella lo que quería era tener un nieto de Ellen Terry. Era su obsesión, tener un nieto de Ellen Terry. No quería tanto un hijo de Gordon Craig. Y aquí empezaría un poco, a lo mejor, a entender por qué esta obsesión de Gordon Craig por sacar a las mujeres de la escena, ¿no? Porque la primera mujer a la que quería sacar era su propia madre. Aquí, por tanto, digamos, queremos reivindicar el papel, no ya tanto, digamos, como actriz, sino como
es célebre, como célebre actriz, sino como productora teatral, activista sufragista y teórica, digamos, de teatro que puede tener la propia Ellen Terry, ¿no? Frente a su carismática personalidad y concepción de la profesión, a todos sus hijos, como Edith, que también es otro personaje que en algún momento habría que trabajar, como Edward Gordon, desarrollaron sus influyentes propuestas escénicas y excéntricos temperamentos. Aquí queremos reivindicar su papel, además de como estrella, como investigadora, como pedagoga experimental, como divulgadora shakespeariana y sobre todo como icona del esteticismo. La hacemos con ello prefiguradora de un arte del teatro de raíces performativas en las que la frontera entre la creación y la experiencia vivida, la materia y el espíritu, el individuo y la sociedad se difuminan gracias a una teoría literalmente hecha carne en el espacio. No por casualidad, Virginia Woolf la eligió como ejemplo para sus especulaciones sobre la imaginación andrógina y la autoconstrucción identitaria más allá de las imposiciones de género, tanto dentro como fuera de los escenarios. Para mí, para mi práctica pedagógica también ha sido un interesante ejemplo Ellen Terry desde el principio. Así, Terry fue el punto de partida de una propuesta de investigación que empezó justo hace 10 años, cuando al preguntar por grandes mujeres artistas en la historia de las artes escénicas, mi alumnado fue incapaz de decir una. Esto no fue un problema de nuestros alumnos en particular, que además era gente especialmente sensible al feminismo, incluso que estaban haciendo talleres con dramaturgas feministas bastante, sino nos dimos cuenta que era la propia redacción de la pregunta. Cuando dijimos grande y cuando dijimos artista, por ejemplo, una actriz no entraba dentro de ese parámetro. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que realmente el gran problema que estábamos teniendo, y creo que es el punto de partida en el que podemos utilizar a Terry como ejemplo, y no solamente a Terry, sino a la interpretación que la propia Virginia Woolf hace de Terry en el último, casi los últimos textos que hace antes de su suicidio, podemos verlas como una forma distinta de hacer arte. Es decir, todo aquello que se desprestigia como poco artístico en Terry, porque es una actriz que trabaja con papeles, con palabras escritas por otras personas, se puede convertir en una reivindicación de una forma distinta de hacer arte. Fijaros que una de las críticas que se hace por las cuales Terry no era una verdadera creadora es porque hacía un trabajo para el público. Fijaros que eso ya implica una falta de comprensión de la propia especificidad del acto teatral. Un acto teatral se diferencia de otros, cuando consideramos el teatro más allá de la literatura dramática, como algo que no se puede hacer sin público. Es decir, la propia creación es hecha en colaboración como mínimo con los espectadores y espectadoras, ¿no? Imaginaros ya si empezamos a hablar de la cantidad de colaboradores que suele haber en un espectáculo teatral, ¿no? Observamos, por ejemplo, sistemáticamente que la historiografía teatral ha infravalorado a las artistas escénicas, siendo recordadas siempre por sus relaciones personales, como madres, como hijas, como esposas, como hermanas, como amantes, por su físico, por su excentricidad. El caso de Ellen Terry es muy fuerte porque lo tiene todo. No ya en la historia, sino incluso en su presente. En su presente, gran parte de su lucha es intentar defender que ella es más allá que una figura encantadora, porque lo que se habla una y otra vez es de su encanto. Debería ser muchísimo, desde luego. Pero además de encanto, ella decía, yo tengo cabeza. Y no es que lo decía, es que lo escribía. Pero fijaros que ni la propia Virginia Woolf hace caso a sus textos. Ella hace caso a la biografía enmendada que su hijo
este Hamlet edípico totalmente, corrige, en el que presenta a un conflicto de su madre entre la actriz frívola que deja a su familia por los grandes escenarios y la buena mamá que se ocupaba de sus niños y que estaba en el campo feliz, digamos, en la juventud, ¿no? Así, por ejemplo, es frecuente revisar la influencia que sobre ella ejercieron dos figuras fundamentales, como el reconocido pintor George Frederick Watts, ¿no? Que hemos visto antes el famoso cuadro que veíamos también ayer, con el que se casó cuando tenía solamente 16 años y él 47, y su pareja durante 6 años y padre de sus hijos, el arquitecto Edward Godwin, célebre por el diseño, por ejemplo, de la casa del pintor Whistler, por el que se arruinó. O sea, Whistler tuvo que salir realmente de Inglaterra porque las deudas le comían, ¿no? Y la reforma, por ejemplo, de los interiores de la casa de Oscar Wilde. Era muy, muy célebre y sí que se habla de esa influencia en el Terry. Pero lo que no se suele hablar, y es lo que a mí me gustaría que planteemos como un inicio de investigación, es la recíproca influencia que ella ejerció sobre ellos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso de la biografía de Godwin, nos damos cuenta que hasta el momento en el que conoce a la jovencísima Ellen Terry, no empieza a hacer verdaderamente esa arquitectura vanguardista, totalmente abstracta, desmaterializada, influida por esa especie de espíritu flotante que acaba haciéndole famoso. Es más, de alguna manera, la personalidad de Ellen Terry, que es capaz de transformarse en distintas personas, que consigue, a pesar de ser una madre soltera en la época victoriana, capaz de casarse con un hombre 30 años más joven que ella cuando tiene 50, capaz de tener diversos amantes sin ningún problema. Ella consigue crear un imaginario, un personaje que de alguna manera desvía la idea de mujer caída o de mujer, digamos, fatal que podría haber, digamos, desarrollado si el público victoriano hubiera recibido directamente esa biografía sin procesar, ¿no? Ella realmente es la primera que se pone una máscara de personaje shakespeariano, es decir, usa a Shakespeare como coartada para explicar su relación con el arte y su papel, digamos, como representante de la comunidad. Fijaros que ella es la primera actriz que recibe la categoría de lady, ¿no? Es decir, que acaba formando parte de lo que sería esa gran cultura, más allá de lo que sería la persona, digamos, la actriz, digamos, es que estoy intentando como resumir, la actriz, digamos, como comercial, ¿no? Que es realmente lo que ella es, ¿no? Bueno, aquí voy a pasar así súper rápido. Este es Godwin, no, el anterior. Este es el otro de sus grandes parejas, que es John Irving. Este es Gordon Cray con sus maquetas, que es a lo que se dedica realmente toda su vida. No sube en teatro, porque realmente es una persona que, como no puede trabajar con gente, pues no puede trabajar en teatro. Entonces yo, claro, siempre, cuando me encontré esto, realmente pensé, qué fuerte, estamos poniendo a nuestro alumnado de ejemplo un modelo imposible, que lo único que va a crear es frustración, ¿no? A los creadores, porque te hacen crear la idea de que es posible dominar y controlar todas estas cosas tú solo, y eso es imposible. Entonces, bueno, salto aquí y me acabo con esta frase, ¿no? Para que os digo de ese ensayo que escribe Virginia Woolf
sobre el Terry y que la hace sufrir tanto porque le cuesta mucho trabajo, digamos, como de alguna forma meterla en su casillero de lo que es hacer arte, ¿no? Ella dice, Shakespeare no podía encajar con ella, ni Ibsen ni Shaw. Pero después de todo hay un dramaturgo más grande que Shakespeare, Ibsen o Shaw. Existe la naturaleza. De vez en cuando la naturaleza crea una obra nueva, una obra realmente original. Los actores que interpretan ese papel siempre desafían nuestros intentos de nombrarlo. Y así, mientras a otros actores se les recuerda porque eran Hamlet, porque eran Fedra, porque eran Cleopatra, a Ellen Terry se la recuerda porque ella era Ellen Terry. Muchas gracias. Thank you very much for two fantastic papers. I think we still have 5-6 minutes for questions or comments. Marta, would you like to? Marta. You said that Virginia Woolf didn't like Ellen Terry's writings. And this is quite significant because Virginia Woolf was a feminist. Sí, bueno, a ver, ya sabéis que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y esto todas nosotras, que supongo que la mayoría nos consideramos feministas, sin embargo, puede ser que nos reconozcamos comportamientos incluso misóginos y machistas porque forma parte de nuestra educación patriarcal. En el caso, si nos sigue ocurriendo ahora a nosotras, imaginaos a Virginia. Eso hace que también, aunque ella... But perhaps the writings were not good enough. Only her acting, but not her. Bueno, I don't know. yo os invito a que los leáis. Okay. Que leáis tanto sus memorias. A ver, porque podemos juzgar que a lo mejor sus textos no son buenos dramáticamente, que esto es muy cuestionable, ¿eh? Pero, porque es más, recientemente se han puesto en escena algunos de sus ensayos con grandes actrices británicas y han demostrado que eran maravillosos, ¿no? Encarnados por otras actrices, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que Virginia Woolf no hace caso de las memorias de Ellen Terry. Es decir, de lo que ella misma dice sobre su vida. No estamos hablando si es bueno o malo la creación artística. Estamos hablando de cómo ella cuenta su vida, en la que, por ejemplo, esquiva las relaciones personales, habla de ellas, pero como gente que le enseña cosas, pero no como parejas. Y ella lo esquiva aposta. Okay, Entonces, ¿quiénes somos nosotros para también decir que no, ella... por supuesto, pero lo que me llama la atención, Sí. Virginia Woolf no le gustaba a mucha gente, no le gustaba gente, o sea, ella tenía, pero con lo feminista que era, me llamaba la atención que sus escritos, muchas gracias. Sí, en cualquier caso, yo creo que al principio yo reivindicaba también sus textos, ¿eh? También os digo que yo ahora estoy en otra fase en la que creo que cuando reivindicamos también la textualidad solamente como la única forma de creación, estamos como también, como de alguna manera, jugando con el enemigo, siguiendo las leyes del amo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, que es el trabajo que yo estoy intentando hacer, que por supuesto no me ha dado tiempo a exponeros, lo que quiero es ver cómo en su propia encarnación física y su relación con el espacio, ella también está haciendo creación. Es decir, una creación que me da igual, llamémosla interpretación, pero ¿por qué hay esa jerarquía entre creación e interpretación? Cuando todo en el fondo es interpretación de la naturaleza, si te pones así. ¿Jerarquía te refieres a que la interpretación no es creación? Eso es. Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, mira, solamente la Sociedad General de Autores, ahí no entran ni directores y directoras, ni escenógrafos ni escenógrafas, ni actores y actrices. Es decir, que el trabajo interpretativo no se considera de autor. Solamente os digo eso. Pues muy interesante. Escenógrafos, directores y intérpretes, nosotros estamos en la Asociación de Intérpretes, por ejemplo en España, para defender nuestros derechos autorales. O sea que, fijaros. Nunca lo había pensado, yo siempre he creído que los actores son artistas. Claro,
Pues precisamente el asunto con Sí. Kerry es que no se la Perfecto. consideraba artista. Gracias. We might take a couple of more minutes for another question, perhaps to Marta this time. Comments? It was clear enough. I was just thinking about some of the topics of the discussions that we had yesterday as women, not only as performers or writers or directors, but also as transmitters of culture and values and ideologies. And this is something that came up as a comment after Kate New's keynote discussion, how classical mythology, or the ways in which classical mythology allowed for this transmission of values throughout Europe in certain performances. And definitely we've got an example of that in these stories, but not only that, not only the performance of a classical myth itself, but mostly the ideology behind Legove's Right. version of Medea, very feminist version. Yes. Mm. To say that he was more than a dramatist and a political activist. And he wrote a very important book called Le Moral du Femme, something like that, in which he was pointing out every single, because he was an expert in law as well, every single aspect, especially in after marriage. The figure of coverture in English, that meant that you were covered basically by your husband. You have no rights whatsoever. Even if you read Legouvé Le Moral, in my view, I don't want to be too audacious, but I think Simone de Beauvoir copied him, because he was the first one to say about the other, what's a man. We question ourselves what's a man, but we question ourselves what's a woman. Exactly the same words that Simone de Beauvoir wrote. It was written before by Legouvé, and she mentions him in The Second Sex, but only as a man that slightly defended women's rights. I don't want to criticize Simone de Beauvoir, God forbid. But this is something I found in my investigation in the past. Yes, Medea. Medea is an example of a doubly subjugated woman because of her race. She was a barbarian among the Greeks that were all with blue eyes and blonde. And she was from Georgia, the other part of the Black Sea, and she arrived in there and she was rejected by the Greeks, by the civilized Greeks. And on the other side, she was a woman, and she was rejected by her husband because he was a very practical man. He could marry, because he was a hero, he could marry the Creusa, the princess, and provide for her, and she was an enraged woman. And this is 500 years before Christ, and Euripides was really a progressive man. And he was shocking the Athenian audience with these ideas. And Medea is, I think, if I'm not wrong, the only mythological woman that triumphs in the end. She wins. And she goes with the king of Athens, with a head, Zeus. So, well, yes, just taking on what you were saying about how mythological stories can teach us about progressive ideas, I think Medea is a good example because of this double subjugation. Okay, thank you very much for a fantastic first panel for today. We've got coffee break, if I'm not wrong now. This would be downstairs in the first floor, but in the ground floor. But first, join me in a round of applause. Thank you, Laura.